Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras estaba sentado a la mesa en casa, llegaron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, palabra del Evangelio, borra nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. He aquí, queridos, que seguimos en este maravilloso libro del Génesis. Estamos en el capítulo 23 y me gustaría detenerme con ustedes en algunas expresiones que son muy interesantes, ¿no? Dice, aquí está hablando de la muerte de Sara, ¿verdad? Han escuchado, la esposa de Abraham, y dice: luego Abraham se apartó del cadáver y habló a los hititas: yo soy un forastero de paso entre ustedes. Denme la propiedad de una tumba entre ustedes para que pueda llevarme al muerto y sepultarlo. Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Ustedes saben, ¿verdad?, que estas palabras textuales luego las comenta el gran San Ireneo de León, que ahora les leo precisamente respecto a este momento específico, ¿no? Está hablando siempre en el libro quinto de este momento del reino de Dios en la tierra y habla precisamente de esta situación, ¿no? El texto de Génesis 23 que hemos proclamado muestra un hecho histórico, real, histórico y simbólico a la vez. Sara, madre de la promesa, la gran matriarca, ¿no? Ella es la madre junto con Abraham. Está el aspecto femenino que es igualmente importante. Está Sara, está Rebeca, está Raquel. Sara es madre de la promesa, muere en la tierra prometida. Esa es la tierra que le había sido prometida. Pero Abraham aún no posee nada de esa tierra prometida, pero ni siquiera. No tiene nada. Tiene que comprarla a un alto precio, una tumba, para poder sepultarla dignamente. La cueva de Macpela se convierte así en la primera posesión real y tangible, un símbolo claro y evidente de una promesa ya dada, pero que aún no ha sido plenamente poseída en su totalidad. Ya entregado, pero aún no totalmente adquirido. Abraham. Pero ahora, antes de entrar en este pasaje, me gustaría leeros este comentario de San Ireneo. De eso se trata precisamente. Estamos en el quinto libro, como siempre les dije, el número 32. San
el gran San Ireneo dice: y cuando murió Sara, su amada esposa, los hititas, como habéis oído, querían darle gratuitamente un lugar adecuado para sepultarla, pero él no quiso aceptarlo de ninguna manera, en absoluto, bajo ninguna circunstancia, rechazando cualquier oferta. Dijo: debo comprarlo. En cambio, compró la tumba a Efrón, hijo de Sior el hitita, pagando la considerable suma de 400 dirham de plata. Escuchad atentamente el motivo, escuchad con detenimiento cómo se lee la Sagrada Escritura, cómo los santos padres leían la Escritura, ¿no? Esperaba, dice el venerable San Ireneo, de hecho, la plena realización de la promesa de Dios, y no quería que pareciera que aceptaba de los hombres aquello que el mismo Dios le había prometido dar cuando le dijo de nuevo: con gran claridad, a tu descendencia daré esta tierra desde el gran río de Egipto hasta el inmenso gran río Éufrates. Ahora bien, dice San Ireneo, si Dios le prometió la herencia de la tierra, escuchen, queridos, porque ahora vamos más en profundidad, seguimos explorando estas maravillas hermosas que nos sirven para estos momentos, porque todo esto sigue relacionado con lo que está sucediendo. Ahora, si Dios le prometió la herencia de la tierra, pero Abraham durante su vida no la recibió, es señal de que debe recibirla junto con su descendencia, es decir, aquellos que temen a Dios y creen en Él, en la resurrección de los justos. Pero su descendencia, dice San Ireneo, es la iglesia, la cual a través del Señor Jesucristo recibe la filiación adoptiva y la gracia divina respecto a Adán, el primer hombre. Como decía Juan el Bautista, Dios es capaz de hacer surgir hijos de Abraham incluso de estas piedras. Por otra parte, también el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas: vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y de nuevo, la misma escritura sostiene claramente que aquellos que han creído en Cristo, por medio de Cristo, reciben el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Por lo tanto, esta promesa debe recibirla la iglesia. La deben recibir los hijos de Abraham a través de Jesucristo, que es padre de Abraham y que conoce el final desde el principio, y que ya tenía todo delineado, incluso en este episodio de la muerte de Sara. Pero sigamos adelante. Así que Abraham se niega a recibirla gratis. No quiere mezclar el don de Dios con la generosidad de los hombres. Aquí hay un secreto espiritual. Dios promete una tierra eterna, pero el hombre la recibe paso a paso. A través de la muerte de Sara y la fe probada de Abraham, este es el camino pedagógico del que habla San Ireneo, ese camino de crecimiento espiritual y continuo que luego se prolongará durante estos 1000 años, porque el hombre debe crecer continuamente y recibir paso a paso, de forma gradual y progresiva, la promesa, una tierra eterna y prometida. Si por tanto Dios le prometió la herencia de la tierra y él no la recibió durante toda su estancia, debe recibirla junto con su descendencia en la resurrección de los justos, como hemos leído. Ahora bien, su descendencia es la iglesia. Esto une a Abraham con la iglesia. La iglesia es la descendencia espiritual de Abraham. El gran San Pablo la llama el Israel espiritual, la verdadera descendencia espiritual de Abraham, la legítima heredera de la tierra prometida, pero no de una tierra solo material, sino de un reino renovado, la nueva creación, el Edén del origen, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la morada de la paz, el lugar de la eterna bienaventuranza, la Jerusalén celestial. Escuchen, mis queridos, que ahora pasamos a ver, esfuercen el corazón para entrar cada vez más en estas bellezas en lo profundo. Escuchen, también la redención es como el campo de Macpela. Lo que estamos viviendo es un claro anticipo, la redención del tiempo, el reino venidero.
un anticipo real, una posesión parcial, una señal segura y definitiva de que toda la tierra será entregada. Escuchen el pasaje, cómo Jesús explica esto después, ¿no? En los escritos a Luisa, el pasaje que he elegido es de julio 18, 1926. Mi pobre mente, dice, Luisa estaba pensando en lo que está escrito aquí arriba. Y mi dulce Jesús continuó sobre el mismo tema diciéndome, hija mía, ¿ves entonces la gran necesidad de cómo, al venir a la tierra, ese paso a paso que hemos mencionado? Escuchen bien, no di el reino de mi querer ni lo di a conocer plenamente. Quise hacer una nueva prueba con la criatura, quise darle cosas menores que las que di en la creación, como remedios y bienes esenciales para sanarla y recuperarla completamente. Escuchan qué pedagogía. Así comprenden la pedagogía del crecimiento de este proceso en el que estamos inmersos y por qué es necesario que pase a través de este recorrido que es largo y doloroso. Por eso Dios le había dicho, no comas, porque realmente no sabes por lo que tendrás que pasar si llegas a comer, en absoluto. Por lo tanto, ten cuidado. Porque al crear al hombre, aquí nos conectamos también con el pasaje del Evangelio en esto, claramente, porque al crear al hombre, él no estaba enfermo, sino sano y santo. Las dos con S son bonitas, sano y santo. Por lo tanto, podía perfectamente vivir en el reino de mi voluntad. Tenía todo el equipamiento para vivir en un reino así, una obra maestra de este tipo, pero al apartarse de la voluntad suprema, cayó enfermo. He aquí el pecado originante que ya conocen porque yo se los he explicado de muchas maneras. Y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad. Nosotros durante 2025 años le hemos dado medicinas, la confesión, la Eucaristía, los sacramentos, todas son medicinas para decir, pero sana, este hijo mío sigue estando enfermo. ¿Y qué más le puedo dar? De medicinas, ¿no? Y después de haber probado esto, entonces le habría dado la sorpresa de manifestarle el reino de mi voluntad. Así ha sucedido. Después de casi 2000 años, con Luisa ha sido de nuevo, se ha hecho la gran sorpresa. De hecho, le he dado el título a esta copia en oro, La promesa de Abraham y la sorpresa de Dios. El reino que nadie podía imaginar. Entonces, y después de haber probado esto, le habría dado la sorpresa de manifestarle el reino de mi voluntad, que en mi humanidad tenía preparado para él. Entonces, ¿dónde está este reino? En la humanidad de Jesús, todo preparado, listo, todo organizado, dispuesto. Se engañan fuertemente. Aquellos que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habría dejado al hombre solo con los bienes de la redención sin elevarlo de nuevo al estado primigenio en que lo creamos. Ha llegado el momento de anunciar esto, de vivirlo nosotros en la fe y ya de anunciar esto. Se engañan, recuerdan que leí hace pocos días esa carta de Luisa a Federico Abres y Federico le dice, pero ¿cómo no sabes que el reino, que la redención es preparación para el reino de la divina voluntad? Pero ¿cómo no sabes estas cosas? Le dice. Entonces, nuestra creación habría sido sin su propósito y por tanto sin su pleno efecto, lo cual no puede suceder en las obras de Dios. ¿Han entendido dónde se sitúa todo esto? También lo que dice San Ireneo, que les mostré esta noche, leído aquí. Deben ir a descubrir este océano infinito de belleza. Solo dice, disculpa, entonces no puede ser en las obras de Dios, sería un fracasado. Como mucho haremos pasar y girar los siglos, como ha sucedido, dando una sorpresa ahora a uno,
ahora confiando un pequeño bien y luego otro más importante, haremos como un padre. Ahora Jesús pasa su técnica habitual, nos lo pone en la boca como una señal, ¿verdad? Haría como un padre que quiere dar la propiedad a sus hijos, pero estos hijos han malgastado mucho de los bienes del padre. Pero a pesar de todo, está decidido a dar la propiedad a sus hijos. Es decir, dice, encontraré una generación de hijos que entienda lo que el Padre les ha preparado y que llore día y noche, que grite, es más. Luego da un paso más, decreta que todo esto les sea devuelto de nuevo. Esta herencia, entonces piensa en otra solución. Ya no les da a los hijos grandes sumas, sino poco a poco, lira por lira. Y cuando ve que los hijos conservan lo poco, así aumentan la PEC, así va. Cuando ve que los hijos más grandes, pero poco a poco, cuando ve que los hijos conservan lo poco que tienen, así va aumentando las pequeñas sumas de dinero. Con esto llegan a reconocer el amor del Padre, a apreciar los bienes que Él les confía, y eso que antes no hacían cuando tenían grandes sumas. Dicen, bueno, tenemos un montón de dinero, podemos gastar y derrochar, ¿no? Entonces nunca se acabarán, pero luego se acaban, ¿verdad? En cambio, cuando has aprendido esta técnica ya no se acaban porque tienes cuidado. Esto sirve para fortalecerlos, para enseñarles y mostrarles. Él sabe, para enseñarles a saber reconocer los bienes recibidos. Por eso el Padre, cuando los ha formado, han entendido el crecimiento, la formación. En este punto nos está formando. Confirma su decisión y da la propiedad a sus hijos y entrega su propiedad a los hijos. Y claro, porque dice, ahora entienden lo que tienen, preferirán que les corten la cabeza antes que perderlo de nuevo. Ya no necesito decirles que no coman de ese árbol, ni siquiera se acercarán a ese árbol, ni siquiera a 1000 kilómetros de distancia volverán a ver ese árbol. Así que sabrán cómo gestionar todo esto. Ahora, así está actuando la bondad paterna. En la creación puso al hombre en la opulencia de los bienes sin ninguna restricción. ¿Recuerdan o no lo que le dijo? Aquí está todo. Recuerden que el engaño de Satanás fue precisamente este. ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? En cambio, Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, solo de aquel que está en medio del jardín no comerás, porque si comes de él, morirás. ¿Por qué el demonio fue a decirte la mentira? Porque le interesaba que Eva empezara a hablar. Basta, ya la había engañado. Con el diálogo ya la había engañado porque él es espíritu. En cambio, si Eva hubiera dicho como Jesús en el desierto, está escrito, y ese se habría ido corriendo y nosotros no estaríamos aquí. En cambio, no se puso a hablar, pero solo porque quiso probarlo en algo que a él no le costaba mucho. Con un acto de su voluntad contraria a la mía, el hombre desperdició todos estos bienes. Pero mi amor, sin embargo, no se detuvo. Comencé, más que como padre, a darle poco a poco, y por eso elegí a Abraham. De Abraham vino el pueblo de Israel, luego vino la iglesia, como dijo Abraham, y todo. Han visto cómo todo encaja en un diseño claro, limpio, estupendo, maravilloso y sencillísimo. Porque miren, una característica de la verdad cuando es verdad es que es simple. Esta es la característica de la verdad. Es sencillísima y es para todos. Si no, Dios haría hijos y entrenados. La verdad es simple. Pero mi amor no se detuvo. Comencé más que como padre a darle poco a poco, primero a sanarlo. Con lo poco muchas veces se usa más atención que cuando se poseen cosas grandes. Porque si se posee una gran propiedad y se desperdicia, siempre hay de dónde tomar. Pero si se desperdicia lo poco, se queda uno en ayuno. Pero la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Miren, estas son las seguridades de las que debemos apropiarnos. ¿Entienden? En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos, digamos, de confusión, debemos apropiarnos de estas certezas, porque estas certezas nos las ha dicho aquel que nunca cambia, que no se engaña y no engaña. Dice, el hombre cambia, pero Dios nunca cambia. Esta decisión ha permanecido firme.
Ahora la cosa es más fácil porque los bienes de la redención han abierto el camino. Lo que he dicho es que ha llegado el tiempo en el que ahora el trigo y la cizaña decide. Miren, el juicio de Dios es siempre lo que hacemos nosotros. Dios dice, júzgate tú mismo, nos hace ver, cada uno toma sus propias decisiones. Este es el juicio de Dios. Dejarnos elegir a nosotros, hacernos ejercer hasta el final el libre albedrío. Ahora la cosa es más fácil para quienes por intención han hecho su camino, han dado a conocer muchas sorpresas de mi amor por el hombre. ¿Cómo lo he amado? No solo con el fiat, sino dándole mi propia vida, aunque mi fiat me cuesta más que mi humanidad. Porque el fiat es divino, inmenso y eterno. Mi humanidad es humana y limitada en el tiempo y en su principio. Escuchen, como dice Malamente Humana, no conociendo a fondo el significado del fiat, lo que significa el fiat, su valor, su poder y lo que se puede hacer. Los hombres se dejan vencer más por todo lo que fui y padecí viniendo a redimir. Nosotros somos así, las cosas externas nos atraen mal, los juegos artificiales, pum, 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 nos atraen mal. Nosotros somos así, milagros, cosas llamativas, ¿no? Nos hemos desequilibrado después del pecado original, sin saber que bajo mis penas y mi muerte estaba escondido mi fiat que daba vida a mis penas y a mi sufrimiento. Ahora bien, si hubiera querido manifestar el reino de mi voluntad, tanto cuando vine a la tierra como antes de que los bienes de la redención fueran reconocidos, ya sea antes o después de que vino, dice, si lo hubiera querido hacer, y en gran parte está custodiado por las criaturas. Mis santos más grandes se habrían asustado. Todos habrían pensado y dicho, pero ¿cómo Adán, inocente y santo, no supo vivir ni perseveró en este reino de luz interminable y santidad divina? ¿Y cómo podemos nosotros? Vean qué pedagogía maravillosa la divina. Como la Virgen en sus apariciones aquí en Medjugorje, ¿no? Vino poco a poco a decir, quieren hacerse bien la señal de la cruz porque ya ni siquiera saben hacerlo. Quieren rezar un rosario. Todo es pedagógico, un crecimiento. ¿Cómo podemos nosotros? Y tú, la primera, dice él, ¿sabes cuántas veces no te has asustado? Y temblando ante los bienes inmensos de la santidad, toda divina del reino del fiat supremo, quisiste retirarte diciéndome, Jesús, piensa si hay alguna otra criatura, yo soy incapaz. No te asustó tanto el sufrir. Es más, muchas veces me ha rogado incitándome a que te hiciera sufrir y por eso mi bondad, más que paterna, ha hecho como con mi segunda madre, a quien le oculté mi concepción en su seno. Vean que cada vez que se habla de la divinidad, Jesús siempre menciona a su madre, su mamá y la creación. Son los modelos perfectos de la divinidad, nunca se alejan de ellos. Primero la preparé y la formé para que no se asustara. Cuando llegó el momento oportuno, en el mismo acto en que debía ser concebido, entonces se lo hice saber por medio del ángel. Y aunque al principio tembló y se turbó, enseguida se tranquilizó porque estaba acostumbrada a vivir junto a su Dios en su luz, ante su santidad. Concluyamos, así he hecho contigo. Durante muchos años te oculté que quería formar en ti este reino supremo. Nos ha hecho hacer como con nosotros, ¿eh? Te preparé, te formé, me encerré en ti, en el fondo de tu alma para formarla. Y cuando todo estuvo hecho, te manifesté el secreto. Te hablé de tu misión especial, como está haciendo esta noche con nosotros. Te pedí formalmente si querías esperar a aceptar vivir en mi voluntad. Y aunque temblabas y tenías miedo, te tranquilizaba diciéndote, ¿por qué te turbas? ¿Acaso no has vivido hasta ahora junto a mí en el reino de mi voluntad? Y tú, resignándote, hacías más prácticas y vivías en ellas. Yo me deleitaba en ampliar cada vez más los confines de mi reino. Escuchen estas palabras con las que concluimos, queridos. Porque está establecido. Recuerdan que Jesús dice, reino establecido desde la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, está establecido hasta dónde la criatura debe tomar posesión en este reino. Todo está decretado, todo está establecido, todo está cuidado, dado que sus confines son interminables y la criatura es incapaz de poder abarcarlos todos porque es limitada. Terminado el pasaje, concluyo ahora con los últimos puntos. Entonces,
La tumba de Sara y la cueva de Macpela son como la cruz. La tumba y la cueva, como la cruz, representan un lugar de gran significado espiritual. Son un signo evidente de una muerte plenamente aceptada en la fe. Primer posesión de una tierra que Dios nos da para siempre y para siempre. Y prenda de que Dios realmente cumple su promesa, aunque aparentemente se retrase un... Vean, este ha sido uno de los puntos clave por los cuales los judíos no reconocieron a Jesús. Esperaban que con su primera venida se cumpliera absolutamente todo lo que estaba prometido. En la primera venida hubo la muerte en la cruz y en la segunda venida estará todo lo demás. La redención es esta cueva de Macpela, un lugar de gran significado y promesa. El tiempo que aún estamos viviendo por un poco más de tiempo es la propiedad adquirida con el precio de la sangre preciosa de Cristo, no con las 40 monedas, sino con el precio inestimable de la sangre de Cristo. Es el anticipo de un reino infinitamente más grande y glorioso. Es la medicina poderosa para sanar al hombre caído y restaurarlo completamente. El reino de la divina voluntad, en cambio, es la tierra prometida, la plenitud, toda la Canaán. Qué maravilla tan grande y profunda tenemos en la Escritura, qué verdadera obra maestra. No es solo perdón, sino una restauración total y completa del estado original. Vivir como hijos, no solo como siervos sanados. Es la herencia de Abraham que se cumple en la iglesia, en la resurrección de los justos. Escuchen, pero ya anticipadamente en los hijos del fiat. Ya nosotros debemos vivir todo esto en la fe, completamente, ya anticipadamente en los hijos del fiat, como Luisa, que aceptan recibir y vivir esta herencia ahora en la fe. Así como Abraham no quiso recibir la tierra gratis, han escuchado, ¿no? Así Jesús no impuso de inmediato el reino del fiat, sino que preparó a sus hijos poco a poco. Yo lo he visto en mí mismo, ¿no? Cuando me hizo conocer esta obra maestra de la vida, de la divina voluntad, después de que durante tantos años me preparó con una larga conversión, ahora todo está acelerado. Oh Dios, Él hará los tiempos, ahora todo está apresurado, ¿no? Y bendito sea Dios, es Él quien decide las modalidades y todo. Pero en mi caso, todo ha sido una preparación con un largo e intenso camino de conversión. Y cuando vio que yo estaba maduro para poder empezar a comprender un poco más algo de esto, que luego requerirá toda la eternidad, esta vida comenzó así, así lo hizo con ustedes, así lo hace con todos. Así me ha preparado a mí, a sus amados hijos, poco a poco. Así como el patriarca Abraham sepultó a Sara con la firme esperanza de la resurrección, así también Jesús sepulta al hombre viejo en su propia muerte para que resucite un hombre completamente nuevo, capaz de reinar plenamente en el divino fiat. La iglesia, concluyo, es la descendencia de Abraham que recibe no solo la cruz, sino también el reino de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Mi decisión, ha dicho Jesús, de dar al hombre el reino de mi voluntad, no la he cambiado. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Miren, sobre estas palabras yo he apostado, me juego la vida en amistad. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Abraham esperaba la resurrección. Luisa la anuncia. Los hijos de la divina voluntad ahora en este tiempo histórico, y por lo tanto la iglesia la genera, la resurrección, el reino del fiat, es la verdadera herencia de Abraham. Oración del jubileo. Padre que estás en los cielos, la fe de tu Hijo Jesucristo y la llama de caridad difundida en los corazones por el Espíritu Santo
despertó en nosotros la esperanza de tu reino, que tu gracia nos transforme en laboriosos cultivadores de las semillas evangélicas a la humanidad y al cosmos de los cielos nuevos. Vencidos los poderes del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Que la gracia del jubileo reavive en nosotros la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, sean la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Ven, pequeña alma mía, acércate a mi cruz, que aquí te he estado esperando desde el amanecer. Una gota de mi sangre, quiero verte sobre ti para curarte, a sanarte. Una gota de mi sangre para confortarte, una gota de mi sangre para liberarte, una gota de mi sangre para lavarte, para abrazarte con tierno amor. Ven, pequeña alma mía, acércate a mi cruz, que aquí te he estado esperando desde el amanecer. Una gota de mi sangre, quiero verte sobre ti para curarte, a sanarte. Una gota de mi sangre para confortarte, una gota de mi sangre para liberarte, una gota de mi sangre para lavarte, para abrazarte. Ven, pequeña alma mía, acércate a mi cruz, que aquí te he estado esperando desde el amanecer. Una gota de mi sangre, quiero verte sobre mí para curarte, para sanarte. Una gota de mi sangre para confortarte, una gota de mi sangre para liberarte, una gota de mi sangre para lavarte, para abrazarte con tierno amor. Sangre que cubre las almas que se acercan a beber de esta fuente divina. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del fiat supremo, fiat supremo. del fiat supremo, fiat supremo.